La palanca golpeó el concreto pulgadas de la cabeza de Miera. ¿Crees que puedes simplemente pasearte por nuestro territorio, ratoncita? Carlos Méndez rodeó a la mujer de 27 años como un depredador, sus zapatos de cuero pulido haciendo clic contra el suelo del sótano. 4 hombres armados estaban detrás de él. Sus armas apuntaban a la mujer flaca en la chaqueta gastada, sangre seca incrustada en su hombro donde una bala la había rozado una hora antes. Esta casa nos pertenece, y también el chico. Meera no se movió. Sus ojos oscuros recorrieron cada sombra, cada salida, calculando ángulos de la manera en que ella siempre lo hacía. El sótano olía a moho y miedo. Detrás de ella, atado a una tubería oxidada. Ethan, de 8 años, estaba sentado con la cabeza baja, su cara magullada de morado y amarillo, su pequeño cuerpo temblaba, pero ya no lloraba. Él había dejado de llorar hace 2 días. Te doy una oportunidad, dijo Carlos, encendiendo un cigarrillo. Sal por esa puerta. Olvida que viste algo, o te meteré una bala en la columna y te arrojaré al río con el resto de la basura del Distrito 9. Nadie echará de menos a otra huérfana de los barrios bajos. Los dedos de Meera se crisparon. Ella había estado corriendo por los tejados desde que tenía 14 años, escapando por espacios por los que hombres como Carlos ni siquiera podían pasar. Ella había aprendido a volar entre edificios cuando huía de un padre adoptivo que le dejó la cicatriz que aún le ardía en la espalda. Ella había escuchado al niño gritar desde 3 pisos arriba y tomó una decisión que la mayoría de la gente nunca tomaría. Ella miró a Ethan. Sus ojos se encontraron con los de ella, huecos y rotos, pero en algún lugar profundo dentro de ellos, un pequeño destello de esperanza. Entonces Meera sonrió. Yo no uso puertas. Ella agarró la viga de soporte y levantó sus piernas, pateando a Carlos justo en el pecho. La palanca cayó al suelo mientras Meera giraba en el aire, su cuerpo fluyendo como agua a través del espacio estrecho. Antes de que los guardias pudieran apuntar, ella ya se estaba moviendo, ya 3 pasos adelante. Esta iba a ser la noche más larga de su vida. Pero lo que Meera no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el chico que estaba salvando no era un rehén cualquiera. Él era el único hijo de Roman Blackwood, el jefe mafioso más temido de la ciudad, un hombre que había construido su imperio sobre sangre y nunca perdonaba a nadie que tocara lo que le pertenecía. Y en 48 horas, a la mujer que no poseía nada más que un par de zapatillas gastadas y una hermana moribunda, estaba a punto de ofrecérsele todo. Si esta historia te satisface, aplasta ese botón de me gusta para ayudarnos. Compártelo con tus amigos que aman el romance oscuro y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que sucede después. La sombra ha comenzado a elevarse y el rey está esperando. Unas horas antes, la ciudad se veía completamente diferente cuando se la veía desde arriba. Meera aterrizó en el borde de una chimenea de ladrillo desmoronada. Sus zapatillas gastadas se agarraban a la superficie rugosa mientras observaba el Distrito 9 extenderse debajo. Las luces de la calle parpadeaban en parches dispersos, derramando charcos de luz naranja sobre calles sin tráfico y sin gente. Filas de edificios abandonados se alzaban como dientes podridos, ventanas tapiadas, tejados hundidos bajo décadas de abandono. Perfecto. Ella tomó una respiración profunda, sintiendo el aire de la noche llenar sus pulmones. Aquí arriba, ella no era la huérfana que había perdido todo a la edad de 12 años. Ella no era la chica pasada de una familia de acogida a otra como un objeto no deseado. Ella no era la mujer de 27 años trabajando en 3 empleos y aún incapaz de pagar las facturas del hospital. Aquí arriba, ella era libre. Meera retrocedió, midió la distancia hasta el siguiente edificio,
Unos 4 metros, quizás un poco más, luego corrió. En el momento en que sus pies tocaron el borde, ella se lanzó al espacio abierto. Por un solo latido, solo hubo viento y vacío. Luego sus manos atraparon el saliente opuesto, su cuerpo balanceándose hacia adelante mientras se izaba y rodaba sobre el tejado de papel alquitranado. Ella había corrido esta ruta cientos de veces. El Distrito 9 era su campo de entrenamiento, el único lugar donde podía practicar sin que los guardias de seguridad la persiguieran o la policía se detuviera a hacer preguntas. Nadie venía aquí después del anochecer. Todos conocían las historias. Tratos de drogas que salieron mal, cuerpos encontrados en sótanos, susurros de operaciones de carteles usando casas abandonadas como puntos de transferencia. Pero Meera nunca había visto nada de eso. Solo edificios vacíos y silencio. Ella saltó sobre un conducto de ventilación y cayó en cuclillas sobre el tejado plano de una casa de estilo victoriano. El viento nocturno cortó la parte trasera de su chaqueta, escociendo contra la larga cicatriz que iba desde su omóplato hasta su espalda baja. Habían pasado 13 años y todavía dolía. No dolor físico. Esa herida había sanado hace mucho tiempo, pero otro tipo de dolor, el tipo que la despertaba a las 3:10 de la mañana con el eco de una botella rompiéndose en su cabeza. Ella tenía 14 años cuando él lo hizo. Gerald Morrison, el quinto hombre en acogerla, el que había sonreído a la trabajadora social y prometido darle un hogar. Esa noche, ella corrió por primera vez, sangre empapando su camisa mientras subía una escalera de incendios y saltaba al tejado vecino. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Ella solo sabía que tenía que correr, tenía que volar, tenía que encontrar un lugar donde nadie pudiera tocarla. Esa noche, ella durmió en el tejado de una tienda de comestibles, acurrucada en una esquina entre dos rejillas de ventilación, mirando estrellas débiles a través de la neblina de la ciudad. Esa noche, ella aprendió que en lo alto era el único lugar seguro. Ella nunca había dejado de correr desde entonces. Meera se enderezó, dejando que el viento nocturno azotara su enredado cabello negro. Debajo de ella la ciudad yacía inmóvil como una bestia dormida. Ella odiaba este lugar. Ella odiaba las calles sucias, odiaba a los traficantes de drogas en las esquinas, odiaba el sonido de las sirenas de policía que nunca parecían detenerse en el Distrito 9. Pero también era donde ella pertenecía. Este era su hogar. No importa cuán roto estuviera. Y en algún lugar del laberinto de callejones oscuros, Sophie la estaba esperando, su hermana pequeña. La única razón por la que todavía se despertaba cada mañana. Meera estaba a punto de saltar al siguiente edificio cuando un sonido rasgó la noche. Un grito. Ella se congeló, cada músculo tensándose. El sonido llegó de nuevo, crudo y desesperado, cortando la oscuridad como cristal roto. Era el grito de un niño, pero eso fue lo que vendría después. Unas horas antes, mientras el atardecer no se había desvanecido por completo, Meera había estado de pie dentro del estudio abarrotado que las dos hermanas llamaban hogar. La habitación se encontraba en el sótano de un edificio en descomposición en el límite del Distrito 9, un lugar que ni siquiera los traficantes de drogas se molestaban en visitar. Las paredes estaban agrietadas, manchadas con parches extendidos de moho húmedo que parecían un mapa de la pobreza. Tuberías de agua oxidadas corrían a lo largo del techo, goteando ocasionalmente en un cubo de plástico colocado en la esquina. Cucarachas se arrastraban por la encimera de la cocina. Ratas se movían dentro de las paredes y el olor a alcantarillado se colaba por una ventana sellada con bolsas de plástico. Esto era todo lo que $200 al mes podían comprar en esta ciudad. Sophie yacía en la única cama individual de la habitación.
Una manta delgada subida hasta su barbilla, su cara pálida como si nunca hubiera conocido la luz del sol, 17 años. Sin embargo, parecía más cerca de los 13. Su cuerpo desgastado por años de luchar contra un corazón que se negaba a latir con ritmo. Cardiopatía congénita. Los médicos la habían diagnosticado cuando ella tenía 3. Y desde entonces, las vidas de las hermanas habían girado en torno a pastillas, estancias en el hospital y noches en las que Mayra se quedaba despierta escuchando a Sophie respirar, temiendo que pudiera detenerse en cualquier momento. «Estás de vuelta». Sophie abrió sus ojos, su voz débil, pero aún forzando una sonrisa. «¿Estuviste cansada hoy?» Mayra se sentó en el borde de la cama y suavemente cepilló el cabello de su hermana. «No estoy cansada, estoy bien. ¿Comiste algo?» Sophie asintió. «Comí las gachas que hiciste esta mañana. Todavía están en la olla». Mayra sabía que ella estaba mintiendo. Ella había revisado la olla antes de entrar y estaba intacta. Sophie siempre era así, siempre fingiendo que estaba bien para que su hermana no se preocupara. Siempre escondiendo el dolor de pecho y los momentos en que respirar se volvía difícil. Como si tuviera miedo de que si mostraba debilidad, Mayra se desmoronaría. «Te haré algo de sopa», dijo Mayra mientras se levantaba, manteniendo su voz firme. «¿Sopa de pollo? ¿Te gusta la sopa de pollo?» Sophie alcanzó su mano, sus dedos helados. «Mayra, sé que trabajaste el turno de la mañana en la empresa de limpieza, el turno de la tarde en el restaurante, y esta noche todavía tienes que hacer entregas. Deberías descansar». «Estoy bien». Mayra se arrodilló y miró a los ojos de su hermana. Ojos igual que los de su madre, castaños cálidos y suaves. Los ojos que Mayra solo recordaba de viejas fotografías que sobrevivieron al incendio hace 15 años. «Escúchame», dijo Mayra, apretando su agarre en la mano de Sophie. «Conseguiré el dinero, te lo prometo. Tendrás la cirugía y estarás sana. Irás a la universidad. Tendrás un buen trabajo. Vivirás la vida que te mereces, te lo prometo». Sophie no dijo nada, solo apretó su mano con más fuerza. Ambas sabían cuán frágil era esa promesa. $300,000. El costo de la cirugía que Sophie necesitaba dentro de 6 meses si quería vivir. $300,000. Mientras Mayra solo había ahorrado $12,000 después de 5 años de trabajar hasta el agotamiento. Una pila de facturas de hospital yacía en la mesa, tan gruesa como una novela. Cada página un recordatorio de que estaba perdiendo esta lucha. Después de que Sophie se durmió, Mayra se sentó en el suelo frío con su espalda contra la pared, mirando los números de las facturas hasta que su visión se volvió borrosa. Ella no lloró. Ella había olvidado cómo llorar hace mucho tiempo. En cambio, ella se levantó, se puso su chaqueta gastada y subió al tejado. En lo alto, entre las estrellas débiles y el viento nocturno mordaz, ella podía respirar. En lo alto, ella podía fingir que todo estaría bien. En lo alto, ella podía correr y volar y olvidar que abajo, su hermana estaba muriendo un poco más con cada día que pasaba. El grito perforó el pesado silencio como una hoja cerrada. Mayra se congeló en el tejado, cada sentido tensado como un alambre estirado. El sonido venía de abajo, de la mansión victoriana podrida que ella llamaba la casa podrida. Era el grito de un niño, no el sonido de gritos juguetones o una rabieta de niño mimado. Este era el grito de puro terror, el tipo de sonido que Mayra había escuchado demasiadas veces durante sus años en acogida. El mismo tipo de sonido que ella misma había hecho cuando Gerald Morrison le golpeó la espalda con una botella de licor 13 años antes. Ella se arrastró hasta el borde del tejado y miró hacia abajo. La casa podrida yacía en silencio debajo de ella.
Su fachada, una vez ornamentada, se había desmoronado hace mucho tiempo, exponiendo ladrillo y madera como huesos desnudos. Las ventanas estaban tapiadas, la puerta principal encadenada durante años. No había luz, ningún signo de vida. Y sin embargo, el grito se alzó de nuevo, más ronco ahora, más débil, como si al niño se le estuviera acabando la fuerza. No, Mera se dijo a sí misma, este no es tu problema. El Distrito 9 está lleno de cosas terribles que suceden en la oscuridad. La gente muere aquí cada semana. La policía nunca viene. A nadie le importa. Si te involucras, morirás. Y si mueres, ¿quién cuidará de Sophie? Ella pensó en su hermana acostada en su miserable apartamento. Su cuerpo delgado, su corazón frágil, sus ojos castaños cálidos siempre tratando de sonreír a través del dolor. $300,000, 6 meses. Si Meera moría esta noche, Sophie no sobreviviría para ver el próximo verano. Ella se dio la vuelta, lista para saltar al siguiente tejado, para correr de vuelta hacia su apartamento, para olvidar el grito, la forma en que había aprendido a olvidar tantas otras cosas en su vida. Pero el sonido llegó de nuevo. Esta vez no fue un grito, era llanto, un pequeño sollozo roto, el sonido de un niño tan exhausto que ya no le quedaba aliento para gritar. Mera se detuvo. Ella cerró sus ojos, sus dedos apretándose hasta que sus uñas cortaron sus palmas. Ella recordó su primera noche en la casa de Gerald Morrison, acostada acurrucada en una esquina, llorando sin sonido porque estaba aterrorizada de que él pudiera oírla. Ella recordó rezar, rogar para que alguien viniera, para que alguien oyera, para que alguien le importara. Nadie vino. Nadie nunca vino. Mera abrió sus ojos y miró hacia abajo a la casa podrida. Había un niño allí, un niño que tenía miedo, que estaba sufriendo, que estaba rogando para que alguien lo salvara. Ella podría irse. Esa era la elección inteligente, la elección segura, la elección que la mayoría de la gente haría. Pero Mera no era la mayoría de la gente. Ella era la niña por la que nadie había venido. Ella sabía exactamente cómo se sentía eso. Maldita sea, ella maldijo por lo bajo y se movió hacia la casa podrida. Ella no tenía arma, no tenía entrenamiento, nada más que manos callosas, y la habilidad de correr más rápido que cualquiera que ella hubiera conocido. Si era una pandilla dentro, ella moriría. Si era el cartel, ella moriría más lento y con más dolor. Pero ella no podía irse. Ella no podía ignorar el llanto de un niño de la misma manera que el mundo había ignorado el suyo. Mera encontró una claraboya en la parte trasera de la casa. El cristal hacía tiempo que estaba roto, dejando un hueco lo suficientemente ancho para que su cuerpo delgado se deslizara. Ella miró hacia abajo a la oscuridad, sin saber qué esperaba allí. Sophie, lo siento, susurró en su mente. Luego ella se soltó y cayó, cayendo en el vacío. Mera aterrizó en el ático, sus rodillas doblándose para absorber el impacto mientras el polvo explotaba a su alrededor. Ella se mantuvo en cuclillas y escuchó. La casa estaba en silencio, pero ella podía sentir lo mal que estaba, la sensación de que no estaba sola. El ático estaba ahogado con escombros, muebles rotos, cajas de cartón manchadas de agua, los restos esqueléticos de un árbol de Navidad de hace años. Un estrecho umbral conducía a una escalera que se hundía en una oscuridad más profunda. Mera sacó su teléfono y encendió la linterna, manteniendo el haz bajo hacia el suelo. La luz barrió las tablas del suelo podridas y el grafiti untado en las paredes. Ella reconoció algo de ello. Un escorpión, el símbolo de los escorpiones,
la pandilla callejera más notoria del Distrito 9, una extensión del cartel de drogas. La sangre de Meera se volvió fría. Los escorpiones no eran matones de poca monta. Ellos mataban por rutina, movían drogas a través de fronteras y convertían casas abandonadas en sitios de retención antes de vender rehenes al mejor postor. Ella debería irse ahora mismo, pero el sonido del llanto del niño aún resonaba en su cabeza, y sus pies seguían llevándola hacia las escaleras. Meera descendió un escalón a la vez, su mano libre rozando la pared para mantener el equilibrio. La madera gimió suavemente bajo su peso a pesar de lo cuidadosamente que ella colocaba sus pies. El segundo piso era peor, un largo pasillo con puertas colgando torcidas de sus bisagras. El papel tapiz se despegaba en largas tiras, revelando moho negro debajo. Su linterna captó movimiento, y su corazón dio un salto antes de que ella se diera cuenta de que era solo una rata huyendo. Entonces ella escuchó voces. Te dije que lo mantuvieras en silencio. Ha estado llorando por 2 días seguidos. ¿Qué quieres que haga? ¿Cerrarle la boca con cinta? No me importa. Méndez viene a recoger la mercancía mañana, y si la mercancía está dañada, Meera apagó la linterna y se pegó a la pared. Las voces venían de abajo, del primer piso. Al menos 2 hombres, quizás más. Ella podía ver un brillo débil, probablemente de una linterna o una lámpara de camping, derramándose desde una puerta al pie de las escaleras. El sótano. Ellos estaban manteniendo al niño en el sótano. Meera se arrastró hasta el primer piso, evitando el tercer y séptimo escalón, donde podía ver grietas profundas. El pasillo se abría a lo que una vez había sido una gran sala de estar. 2 hombres se sentaban en una mesa de cartas iluminada por una lámpara de camping a pilas, jugando al póker con una baraja grasienta de cartas. Ambos tenían armas metidas en sus cinturas, pistolas semiautomáticas baratas, sus números de serie claramente limados. Guardias, definitivamente guardias. Detrás de ellos había una puerta, madera pesada, más nueva que el resto de la casa. Un candado de metal colgaba del pestillo. Ese tenía que ser el sótano. Meera estudió la habitación, buscando una ventaja. Ella no podía enfrentarse a 2 hombres armados. Ella nunca había estado en una pelea en su vida. Su única ventaja era la velocidad, y la velocidad no significaba nada contra las balas en una confrontación directa. Uno de los guardias se levantó, irritación en su cara. Yo me encargo. Él sacó una llave de su bolsillo y caminó hacia la puerta del sótano. Meera contuvo la respiración, observando desde las sombras. Cuando la puerta se abrió, la luz se derramó desde el interior, y ella lo vio, un niño, un chico de 8 años, atado a una tubería oxidada. Su cara magullada y amarillenta, su pequeño cuerpo temblaba por dentro, vestido empapado de sudor y suciedad. Pero lo que hizo que Meera se ahogara en su aliento no fueron las heridas, eran sus ojos. Los ojos del niño ya no lloraban. Estaban vacíos, huecos, como si ya hubiera perdido la esperanza. Meera reconoció esa mirada. Ella la había visto en el espejo todos los días durante sus años en acogida. La mirada de un niño que había dejado de creer que alguien vendría a salvarlos. Meera retrocedió hacia las sombras, su columna vertebral presionada contra la pared húmeda, manchada de moho, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Ella cerró sus ojos y trató de calmar su respiración. No, no hagas esto, morirás. Dentro de su cabeza, la voz de la razón estaba gritando. Había al menos 2 hombres con armas en el primer piso, quizás más en el sótano. Méndez. El nombre sonó como un clavo de muerte. Carlos Méndez, el infame jefe del cartel, el hombre que había convertido el Distrito 9 en un infierno viviente.
Si estas eran las personas de Mendiz, ella no solo moriría, moriría lenta y dolorosamente. Sophie, ella pensó en su hermana. La cara pálida, los ojos castaños cálidos, la sonrisa frágil cada vez que Mera volvía a casa de un turno de noche. 300,000 pounds, 6 meses. Si Mera moría esta noche, Sophie moriría sola en ese miserable apartamento sin nadie a su lado. Sin dinero para cirugía, sin esperanza. Mera era todo lo que Sophie tenía. Pero entonces ella abrió sus ojos y miró hacia la puerta del sótano. El chico estaba allí solo, aterrorizado, golpeado, esperando que alguien viniera mientras nadie lo hacía. Justo como ella hace 15 años cuando el fuego consumió su hogar y a sus padres. Justo como ella hace 13 años en la habitación de Gerald Morrison. Nadie vino. Nadie nunca vino. Mera sacó su teléfono, sus manos temblando. Ella abrió un mensaje y escribió. Borró, luego escribió de nuevo. Finalmente, ella escribió, Sophie, te amo. Te amo más que a nada en este mundo. No importa lo que pase, tienes que recordar que tienes que ser fuerte. Tienes que vivir. Por mí, ella miró fijamente el mensaje por un largo momento. Luego presionó enviar. Si ella no volvía, estas serían las últimas palabras que ella le diría a su hermana. Ella esperaba que fueran suficientes. Ella esperaba que Sophie entendería. Ahora el plan. Mera escaneó la habitación, evaluando todo lo que podía usar. Ella no tenía arma. Ella no tenía fuerza, pero ella tenía velocidad. La habilidad de moverse a través de espacios estrechos que esos hombres grandes no podían seguir. Ella tenía sorpresa, y ella tenía la imprudencia de alguien sin nada que perder. 2 guardias en el primer piso. Uno acababa de bajar al sótano con la llave. Ella necesitaba distraer al guardia restante el tiempo suficiente para bajar, liberar al chico y encontrar una salida. Simple, excepto que nada era simple cuando había armas de por medio. Mera vio una pila de láminas de yeso apoyadas contra la pared del fondo. Si ella pudiera derribarlas, hacer suficiente ruido para sacar al guardia restante de su posición. Ella podría conseguir unos segundos. Unos pocos segundos era todo lo que necesitaba. Ella se movió a través de la oscuridad, deslizándose por el suelo podrido como un fantasma. Cada paso aterrizaba tan ligero como el aire, cada respiración contenida en su pecho. Ella alcanzó la pila de yeso, colocó sus manos sobre la superficie fría y esperó. Pasos resonaron desde el sótano. El guardia estaba volviendo a subir. Ella escuchó la puerta del sótano cerrarse de golpe, el pestillo haciendo clic en su lugar. Ahora o nunca. Mera tomó una respiración profunda. Pensó en Sophie. Pensó en los ojos huecos del chico en el sótano. Pensó en todas las noches que había llorado sola en los tejados porque nadie vino a salvarla. Esta noche, ella sería la que vendría, incluso si fuera la última noche de su vida. Carlos cayó con fuerza sobre el suelo de concreto, ambas manos agarrando su pecho donde la patada de Mera acababa de golpearlo. La palanca resonó, deslizándose hacia la pared. Mera no tuvo tiempo para pensar. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Años de correr por los tejados convirtiendo el reflejo en instinto. Ella giró en el aire, deslizándose por el hueco entre los 2 guardias, todavía aturdidos por el shock, y corrió directamente hacia Ethan. El chico la miró con ojos grandes que ya no estaban vacíos, ahora llenos de otra cosa. Asombro, miedo y una frágil chispa de esperanza. Todo enredado en la mirada de un niño de 8 años que había olvidado lo que se sentía que alguien viniera por él. Las cuerdas. Mera cayó de rodillas, sus manos temblando mientras sacaba el pequeño cuchillo que siempre escondía en la suela de su zapato. La única arma que tenía,
una hoja de apenas 4 centímetros de largo. La usaba para cortar correas de embalaje durante las entregas nocturnas. Ella lo pasó por la cuerda alrededor de las muñecas de Ethan, la hoja desafilada obligándola a cortar una y otra vez antes de que finalmente cediera. «Date prisa, date prisa, date prisa, dispárale». Carlos rugió desde atrás, su voz ronca de dolor, pero aún densa de violencia. «Dispara a eso». El disparo retumbó por el estrecho sótano como una explosión. Mera sintió como si un hierro al rojo vivo le hubiera sido clavado directamente en su hombro izquierdo. El dolor detonó y rasgó su brazo, pero ella no se detuvo. Ella no podía detenerse. La última cuerda se rompió. Mera jaló a Ethan a sus brazos y lo aplastó contra su pecho. Él era más ligero de lo que ella había esperado, tan ligero que ella podía sentir cada costilla a través de su fina camisa. 2 días sin comida ni agua habían drenado la fuerza de un cuerpo de 8 años. «¡Agárrate a mí!», ella gritó. «Agárrate fuerte y no te sueltes, pase lo que pase». Ethan envolvió sus brazos alrededor de su cuello y sus piernas alrededor de su cintura. Él no habló, pero ella podía sentirlo temblar. Podía escuchar su corazón golpeando contra su pecho. Mera corrió no hacia la puerta donde Carlos luchaba por ponerse de pie y 4 guardias le apuntaban con sus armas. Ella corrió hacia la esquina más alejada del sótano donde lo había notado en el momento en que la habían arrastrado aquí abajo. Un viejo tubo de desagüe lo suficientemente ancho para que un cuerpo delgado se colara, llevando al primer piso. Una tubería en la que esos hombres grandes nunca cabrían. El tiroteo estalló de nuevo. Balas desgarraron las paredes a su alrededor. Polvo de ladrillo explotando en el aire. Mera sintió una rozar su muslo, destrozando sus jeans y sin romper la piel. Suerte. Ella siempre había tenido suerte corriendo en lo alto sobre las calles. Y esta noche ella necesitaba cada pedazo de eso. Ella empujó a Ethan al tubo primero. «Sube», ella ordenó. «Sube y espérame allí arriba». Ethan la miró por un segundo, el terror inundando sus ojos. Luego él se giró y comenzó a gatear. Ella podía escuchar su respiración irregular, el roce de codos y rodillas contra metal oxidado. Mera se zambulló tras él justo cuando la mano de un guardia se lanzó y casi agarró su tobillo. Ella pateó fuerte hacia atrás. Sintió su talón golpear algo suave, quizás una nariz o una boca, seguido de un grito de dolor y maldiciones detrás de ella. La tubería era asfixiantemente estrecha, completamente negra, apestando a óxido y agua estancada. La sangre empapaba el hombro izquierdo de Mera. El dolor se intensificaba con cada movimiento, pero ella apretó los dientes y siguió gateando. Delante de ella podía escuchar a Ethan, podía ver su pequeña forma moviéndose a través de la oscuridad. El chico no lloró. Él no gritó. Él simplemente siguió subiendo, confiando completamente en la extraña que había aparecido de la nada y le había dicho que lo salvaría. «No te preocupes», susurró Mera, sin saber si él podía oírla. «Te sacaré de aquí, te lo prometo». Ellos emergieron en el primer piso dentro de un baño abandonado, con un lavabo roto y un espejo agrietado. Mera sacó a Ethan y buscó una escapatoria. Pasos resonaron en las escaleras. Ellos estaban subiendo. Ella arrastró a Ethan hacia la ventana donde las tablas se habían podrido con la edad. Ella pateó fuerte. La madera se astilló y el aire fresco de la noche corrió sobre su cara. Fuera estaba el toldo del porche y encima el tejado principal. Arriba, Mera izó a Ethan sobre su hombro derecho, el ileso, y comenzó a subir. Sus uñas rasparon ladrillo, las yemas de sus dedos se abrieron. Pero ella no se detuvo. Ella subió como si su vida dependiera de ello, porque así era.
Cuando sus pies tocaron el tejado, ella escuchó a Carlos gritar desde abajo: «Encuéntrenla, busquen por toda el área. Quiero la cabeza de esa perra antes del amanecer». Mera no miró hacia atrás. Ella apretó su agarre en Ethan y comenzó a correr. La ciudad se ve completamente diferente cuando estás corriendo por tu vida con un niño en tu espalda y sangre fluyendo por tu brazo. Mera despejó el primer tejado, sus zapatillas gastadas golpeando contra el papel alquitranado, mientras ganaba impulso para el siguiente salto. Ethan se aferró a su cuello, sus piernas apretadas alrededor de su cintura, su cara enterrada contra su hombro derecho donde no había sangre. Él se sintió más pesado de lo que ella había esperado. O quizás su hombro se estaba debilitando por la pérdida de sangre. Ella no se permitió pensar en ello. El hueco hasta el siguiente edificio era de unos 3 metros. En una noche normal, ella lo pasaría sin esfuerzo, pero esta noche no era normal. Esta noche, ella llevaba 20 kilos extra y una herida de bala en su hombro. Mera retrocedió, tomó una respiración profunda y corrió. Sus pies dejaron el borde del tejado, y por un latido, ella estuvo en el aire. Frío viento nocturno cortó su cara, silbando más allá de sus oídos. Luego sus pies golpearon el tejado lejano, las rodillas dobándose para absorber el impacto, y ella siguió moviéndose sin disminuir la velocidad. Abajo, los faros se encendieron. Motores rugieron y rasgaron la noche mientras 3 SUV negros patinaron en el callejón, los neumáticos rechinando sobre la grava. Mera miró hacia abajo por solo un segundo, el tiempo suficiente para ver a Carlos de pie a través de la ventana del vehículo principal, sus ojos barriendo los tejados como un animal de caza rastreando a su presa. Más rápido. Ella tenía que ser más rápida. Mera se esforzó más, ignorando el dolor que roía su hombro izquierdo, ignorando la sangre tibia que empapaba su chaqueta y goteaba de su codo. Ella había corrido esta ruta cientos de veces durante entrenamientos nocturnos solitarios. Ella conocía cada distancia, cada salto, cada parche débil de tejado a evitar. Este era su territorio. Este era su cielo, y ella no iba a dejar que la atraparan en su propio cielo. Señorita, el susurro de Ethan rozó su oído tan suave que casi no lo escuchó. ¿Estás bien? ¿Estás sangrando? Él sabía que ella estaba segura de ello. Estoy bien, Mera mintió. Agárrate más fuerte. La parte difícil se acerca. La parte difícil era un hueco de casi 5 metros entre 2 edificios. Un tramo que incluso Mera normalmente cruzaba balanceándose de un cable eléctrico colgante. Ella lo había hecho antes, pero nunca con un niño en su espalda y una bala en su hombro. Ella corrió al borde del tejado y saltó, ambas manos disparándose para agarrar el cable. El dolor explotó como si alguien le hubiera clavado un hierro al rojo vivo directamente en su hombro. Mera apretó los dientes, tragó el grito que le subía por la garganta y se balanceó. Su mano izquierda resbaló, la sangre lubricando su palma. Ella casi se cayó. Por un instante aterrador, ella sintió la gravedad arrastrándola hacia abajo. Sintió a Ethan apretar su agarre alrededor de su cuello. Escuchó su aliento entrecortarse por puro miedo. Luego su mano derecha se apretó más fuerte, los músculos gritando bajo el esfuerzo, y ella se balanceó hasta el borde del tejado lejano. Sus pies golpearon. Ella cayó de rodillas, jadeando, sudor y sangre salpicando el tejado. Abajo, motores aún rugían. Los faros barrían los callejones como enormes ojos buscadores. Pónganlos en los tejados. La voz de Carlos crepitó desde la calle a través de una radio. Envíen hombres a los edificios altos. Bloqueen cada camino hacia abajo. Quiero eso vivo. ¿Y el niño?
Vivo también. Él obtendrá un precio más alto si la mercancía está intacta. Mara jaló a Ethan para que la mirara y lo miró a los ojos. Bajo la pálida luz de la luna, ella podía ver los moretones en su cara, sus labios agrietados. Pero sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de miedo, sí, pero también de resolución. Él había perdido la esperanza una vez, pero ahora se aferraba a ella con ambas manos. ¿Cuál es tu nombre? Mara preguntó, el aliento irregular. Ethan, él dijo, su voz de 2 días sin suficiente agua. Ethan Blackwood. Mara asintió. Ethan, escúchame, te voy a sacar de aquí, pero tienes que confiar en mí. Tienes que hacer exactamente lo que digo. ¿Puedes hacer eso? Ethan la estudió por un largo momento, luego asintió. Él no preguntó por qué ella estaba haciendo esto. Él no preguntó quién era ella o de dónde venía. Él solo la miró con los ojos de un niño que había aprendido que los adultos usualmente rompen sus promesas, pero aún conservaba suficiente inocencia para creer en milagros. Bien. Mera lo izó de nuevo sobre sus hombros. Agárrate fuerte ahora. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Ella se puso de pie, las piernas temblándole por la pérdida de sangre, y comenzó a correr. Detrás de ella, pasos resonaron por los tejados. Los hombres de Carlos habían alcanzado el terreno elevado. La verdadera caza había comenzado. Y Meera sabía que esta noche ella no solo estaba corriendo para salvar su propia vida. Ella estaba corriendo para salvar a un niño que lo había perdido todo. Justo como ella había perdido todo hace 15 años. Ella no iba a dejar que la historia se repitiera. No esta noche, no con Ethan. Mara se detuvo al borde del tejado y su corazón se encogió. Delante de ella había espacio vacío. No un hueco de 3 metros o incluso 5 como los saltos anteriores. Esta era una carretera ancha, al menos 12 metros, desde este tejado hasta el de enfrente. No había cable del que balancearse, ninguna tubería de drenaje a la que agarrarse, nada más que aire abierto y la calle de concreto muy abajo. Ella no podía saltarlo, no con Ethan en su espalda, no con su hombro izquierdo sangrando y su fuerza drenándose por minuto. Pasos resonaron detrás de ella, acercándose rápido. Mera se giró y vio formas moviéndose por los tejados. Al menos 3 o 4 hombres avanzando hacia ella como fantasmas en la noche. Abajo en la calle, los faros de los SUV barrían de un lado a otro, peinando cada callejón, cada bolsa de oscuridad. Ella estaba atrapada. Delante había un hueco que ella no podía cruzar. Detrás de ella estaban los cazadores. Señorita, susurró Ethan, su voz temblando. Están viniendo. Mira giró, desesperada, buscando cualquier salida. Entonces ella lo vio. Una vieja escalera de incendios aferrada al costado del edificio, oxidada e inestable, pero aún allí. Conducía a un callejón estrecho donde la oscuridad se espesaba como tinta. Y más allá del callejón se encontraba la zona industrial abandonada, un laberinto de fábricas desmoronadas, almacenes vacíos y tuberías oxidadas que Meera había explorado muchas veces durante sus carreras nocturnas solitarias. Ella conocía ese lugar, cada esquina, cada pasaje, cada escondite. Era su única oportunidad. Agárrate fuerte, Meera ordenó. Luego corrió hacia la escalera de incendios. Ella saltó la barandilla, golpeó el primer escalón y el metal gritó bajo el peso de ambos. Ella no se detuvo a preguntarse si aguantaría. Ella simplemente corrió, saltando 2 o 3 escalones a la vez, las manos agarrando la barandilla oxidada mientras las escaleras temblaban y se balanceaban como si pudieran soltarse. ¡Están bajando! Un grito resonó desde arriba. ¡Bloqueen el callejón! Mira saltó el último tramo cuando aún estaba a 2 metros del suelo, las rodillas cediendo para absorber el impacto.
Luego ella irrumpió en la oscuridad del callejón. Sus pies chapotearon en el pavimento mojado, agua sucia salpicando sus jeans. Pero ella no disminuyó la velocidad. Ella corrió como nunca antes lo había hecho, zigzagueando entre pilas de basura, saltando barriles volcados, colándose por huecos entre paredes demasiado estrechas para los hombres más grandes que la perseguían. El callejón desembocó en un solar abierto y adelante se alzaba el distrito industrial abandonado. Fábricas muertas permanecían en silencio en la oscuridad. Ventanas destrozadas como cuencas de ojos huecas, chimeneas oxidadas arañando el cielo con dedos esqueléticos. Este lugar había sido una vez el corazón de la industria de la ciudad. Ahora era un cementerio de sueños fallidos y negocios en quiebra. Meera se sumergió en el laberinto de fábricas, Ethan aún aferrado a su espalda. Ella podía escuchar motores rugiendo en algún lugar detrás, neumáticos rechinando sobre la grava, mientras los SUVs se vertían en el distrito desde múltiples direcciones. Ellos la estaban rodeando. Carlos no era estúpido. Él sabía que ella no podía correr para siempre. Él sabía que ella estaba sangrando, exhausta, llevando a un niño que ralentizaba cada paso. Todo lo que tenía que hacer era esperar hasta que ella colapsara. Pero Meera no planeaba colapsar. Todavía no. Ella se deslizó por una brecha en la pared de una fábrica textil abandonada, arrastrando a Ethan con ella. Dentro estaba completamente oscuro, denso con el olor a aceite de máquina viejo y años de polvo acumulado. Ella se detuvo por un latido para orientarse, para escuchar. Pasos, hombres gritándose unos a otros, el clic metálico de las armas siendo preparadas. Ellos estaban entrando. Meera jaló a Ethan a una sombra profunda y se llevó un dedo a los labios. Él asintió, sus ojos grandes brillando en la oscuridad como dos pequeñas estrellas. Ella escaneó el espacio, buscando la siguiente escapatoria, y entonces ella lo vio. Una vieja grúa fuera de la fábrica, de pie junto al almacén al otro lado. Su cable aún colgaba suspendido entre los dos edificios. Era la única forma de salir de la trampa. Meera arrastró a Ethan hacia la grúa, zigzagueando entre pilas de maquinaria oxidada y barriles vacíos. Su hombro izquierdo se estaba entumeciendo ahora, el dolor cambiando de una quemadura aguda a un frío helado que se extendía y se arrastraba por su brazo. Ella sabía lo que eso significaba. Ella estaba perdiendo demasiada sangre. El cable colgaba suspendido entre la grúa y el tejado del almacén, al otro lado del hueco a unos 15 metros sobre el suelo. Era viejo, carcomido por el óxido, y parecía que podría romperse en cualquier segundo, pero era la única oportunidad que tenían. Debajo de ellos, los hombres de Carlos estaban entrando a la fábrica desde todas las direcciones. Ella podía escuchar botas pesadas golpeando, el clic metálico de las armas siendo preparadas, hombres gritándose unos a otros en la oscuridad. Ethan. Meera cayó sobre una rodilla y miró directamente a los ojos del niño. ¿Confías en mí? Ethan asintió sin dudar. No te dejaré caer, dijo Meera, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Agárrate a mí, no te sueltes, pase lo que pase. Ella subió la grúa un peldaño a la vez, su mano derecha agarrando la escalera de hierro mientras su brazo izquierdo colgaba casi inútil. Ethan se aferró a su cuello, sus piernas entrelazadas alrededor de su cintura, su cara presionada contra su espalda. Él no habló, él no lloró, él no tembló. Él solo se aferró y confió en ella. Cuando Meera alcanzó el cable, ella miró hacia abajo. Ellos estaban dentro de la fábrica ahora. Linternas cortaron la oscuridad como ojos buscadores. Ella tenía segundos a lo sumo. Meera agarró el cable con ambas manos,
apretando los dientes mientras la agonía le desgarraba el hombro izquierdo cuando transfirió su peso a él. El metal frío mordió sus palmas, pero ella no se soltó. Ella no pudo. Entonces ella saltó. Por un latido, ella estaba volando. El viento nocturno gritó pasando por sus oídos. La oscuridad tragó todo a su alrededor. Y todo lo que ella sabía era el cable en sus manos mientras se balanceaba hacia el tejado del almacén. A mitad de camino. Ella estaba a mitad de camino. Entonces ella lo escuchó. Un crujido agudo de metal. Un sonido de algo rompiéndose. El cable tiró violentamente en su agarre, y el mundo comenzó a caer. No. Mera apretó más fuerte, pero el cable se estaba soltando de su soporte. Hilos individuales rompiéndose uno por uno, como cuerdas demasiado estiradas. Ella miró hacia el almacén. 5 o 6 metros restantes, demasiado lejos para alcanzar, demasiado cerca para rendirse. El cable cedió por completo. Meera cayó. Ella giró en el aire. Años de correr por los tejados tomando el control antes de que el pensamiento pudiera intervenir. Ella jaló a Ethan a sus brazos, lo aplastó contra su pecho, convirtiendo su propio cuerpo en un escudo. Si alguien iba a golpear primero, sería ella. Ellos se estrellaron contra el tejado del almacén con un estruendo ensordecedor. El metal viejo se dobló bajo su peso, luego se desgarró. Mera sintió como si cada hueso de su cuerpo se hubiera hecho añicos a la vez. Ella y Ethan atravesaron el tejado y se estrellaron contra una pila de sacos viejos abajo. El polvo explotó como niebla, tragando todo. Mera yacía allí, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El dolor inundó su cuerpo como fuego. Su hombro izquierdo estaba definitivamente dislocado. Algo en su lado derecho estaba agrietado, quizás roto. Cada respiración un cuchillo retorciéndose más profundamente. Ethan, ella trató de llamar, pero su voz salió como un susurro. Ethan, ¿estás bien? Una pequeña mano se cerró alrededor de la suya. Ella giró su cabeza y vio al chico a su lado, su cara retorcida de dolor, un largo corte en su frente sangrando libremente. Pero él estaba vivo, respirando. Todavía aquí. Estoy bien, susurró Ethan. ¿Y tú? Mera quería sonreír, pero el dolor no la dejaba. Estoy bien, también. Ella mintió de la misma manera que le había mentido a Sophie tantas veces antes. Solo necesito descansar un minuto. Mera no sabía cuánto tiempo estuvo allí. Quizás unos minutos, quizás media hora. El tiempo se movía como miel en la oscuridad del almacén, espeso y lento. Ella trató de sentarse y el dolor explotó a través de ella, borrando su visión. Sus costillas derechas estaban definitivamente agrietadas, al menos una de ellas. Su hombro izquierdo estaba dislocado, su brazo colgando inútil a su lado. Pero ella seguía respirando, seguía viva, seguía siendo responsable de Ethan. Ella escaneó el almacén mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad. Era uno de los viejos edificios de almacenamiento industrial, lleno de sacos de harina caducados y cajas de madera podridas. La luz de la luna se filtraba por el agujero en el tejado por donde habían caído, débil, pero suficiente para que ella viera a Ethan acurrucado a su lado, las rodillas pegadas a su pecho, observándola con ojos preocupados. ¿Se han ido? Ella susurró. Ethan escuchó por un momento, luego asintió. Ya no oigo nada. Puede que se hayan ido a buscar a otro lugar. Mera asintió, forzando su cara a mantenerse calmada a pesar del dolor. Ella no quería asustarlo más de lo que ya estaba. Bien, descansaremos aquí un rato. Esperaremos hasta que estén más lejos. Luego nos moveremos.
Ellos se sentaron en silencio, rotos solo por su respiración y el viento deslizándose por los huecos en las paredes del almacén. Mera se recostó contra los sacos, luchando por mantenerse despierta mientras la pérdida de sangre le hacía girar la cabeza. Ella miró a Ethan, a su pequeña cara magullada, a ojos que ya habían visto demasiado dolor para un niño de 8 años. ¿Dónde están tus padres? Ella preguntó suavemente. ¿Alguien te está buscando? Ethan estuvo en silencio por un largo tiempo, sus pequeños dedos jugueteando con el borde deshilachado de su camisa. Mi madre está muerta, él dijo al fin, su voz monótona, como si estuviera hablando del tiempo. Ella murió cuando me tuvo a mí. Nunca la conocí. El pecho de Meyer se apretó. ¿Y tu padre? Mi padre está muy ocupado. Ethan la miró, sus ojos captando la luz de la luna. Él tiene muchas cosas importantes que hacer, muchas personas que conocer. Me quedo en casa con la niñera, pero a la niñera no le gusto. A ella solo le gusta el dinero que mi padre le paga. Él tragó con dificultad, luego continuó, luego me llevaron. Yo iba caminando a casa desde la escuela y ellos me llevaron. Ellos me golpearon y me encerraron en ese sótano. Lloré por 2 días, pero nadie vino. Pensé que nadie iba a venir nunca. Entonces tú apareciste. Mera sintió sus ojos arder. Ella lo miró y se vio a sí misma reflejada allí. Un niño solitario sin madre, con un padre demasiado ocupado para notar, abandonado en un mundo demasiado cruel para corazones pequeños. Señorita, Ethan se arrastró más cerca y se sentó a su lado. ¿Eres un ángel? Mera casi se rió aunque el dolor no la dejaba. No soy un ángel, cariño. Soy solo una mujer normal. Mi madre dijo que los ángeles te protegen. Ethan dijo, su voz solemne como un adulto. Mi padre me dijo que ella dijo eso antes de morir. Ella dijo que un ángel vendría a protegerme cuando ella ya no pudiera. Tú viniste de arriba, tú me salvaste, tienes que ser un ángel. Mera no sabía qué decir. Ella lo miró a la pura confianza en sus ojos y sintió que algo se abría en su pecho. No por dolor, sino porque por primera vez en muchos años, alguien la miraba como si importara, como si ella tuviera valor, como si no fuera la huérfana inútil que el mundo había abandonado. Ven aquí, ella susurró, usando su brazo derecho para jalar a Ethan contra ella. Él se acurrucó a su lado, su cabeza apoyada contra su pecho, su pequeño cuerpo temblando. Ella envolvió su brazo bueno alrededor de él y sintió que su corazón acelerado comenzaba a calmarse lentamente. No soy un ángel, dijo Mera, su voz quebrándose. Pero te prometo esto, te protegeré. No dejaré que nadie te lastime de nuevo. Pase lo que pase, estaré aquí. ¿Entiendes? Ethan asintió, sus pequeños dedos agarrando su chaqueta. Y en ese almacén oscuro, en medio del olor a harina caducada y el viento susurrando a través de paredes rotas, 2 extraños de mundos diferentes se encontraron. Una mujer sin nada, un niño que lo había perdido todo, ambos solos, ambos abandonados, y esta noche se tenían el uno al otro. Meira no sabía cuándo se había quedado dormida. Quizás su cuerpo finalmente se había rendido al agotamiento y la pérdida de sangre, arrastrándola. Aunque ella no quería soltar, todo lo que ella sabía era que cuando abrió sus ojos, un segador haz de linterna apuntaba directamente a su cara. La encontraron. La voz era horriblemente familiar mientras resonaba a través de la oscuridad. Mera trató de sentarse, pero su cuerpo se negó a cooperar. Su hombro izquierdo estaba entumecido, sus costillas derechas gritaban con cada respiración, y su cabeza giraba como si la hubieran girado 100 veces. Ella apenas logró jalar a Ethan detrás de ella antes de que ellos entraran. 4 o 5 hombres inundaron el almacén,
linternas cortando la oscuridad, armas apuntándole y caminando detrás de ellos, moviéndose lentamente con una sonrisa salvaje, curvando sus labios, estaba Carlos Méndez. Él se veía peor que la última vez que Meera lo había visto. Su pecho todavía le dolía por su patada, su postura ligeramente encorvada, pero sus ojos brillaban intensamente, iluminados con algo que Meera reconoció al instante. Odio, sed de sangre y crueldad sin fondo, mi ratoncita, Carlos dijo suavemente, como si estuviera calmando a un niño. Pensé que habías escapado. Meera no dijo nada. Ella solo apretó su agarre en Ethan, usando su cuerpo como un escudo. Ella sabía que no podía correr, no con su cuerpo destrozado así, no rodeada por 5 o 6 hombres armados. «Sáquenlo», Carlos ordenó. 2 guardias se lanzaron hacia adelante, agarrando los brazos de Meera y arrancándola de Ethan. El chico gritó y trató de aferrarse a ella, pero otro hombre lo contuvo. Meera fue arrojada al suelo de concreto, el dolor explotando mientras su hombro izquierdo golpeaba. Ella apretó los dientes, negándose a gritar. Ella no le daría a Carlos la satisfacción de escuchar su dolor. «¿Quién eres?», Carlos dijo, agachándose a su lado, agarrando su cabello y tirando de su cabeza hacia arriba. «¿Quién te envió?». «Nadie», Meera escupió en su cara. «Solo estaba de paso». Carlos se limpió la cara con su manga y su sonrisa desapareció. El primer puñetazo se estrelló en la cara de Meera como un mazo, estrellas estallando en su visión. El segundo golpeó su estómago, sacándole el aire de sus pulmones. Ella se atragantó, sangre llenando su boca. «¿Quién te envió?», Carlos gritó a pulgadas de su cara. «Blackwood. Santiago. Dilo, yo no lo hice». Meera jadeó entre toses. «Nadie me envió». La patada aterrizó en sus costillas derechas, justo donde ya estaban agrietadas. Esta vez, Meera no pudo contener el grito. El dolor le desgarró el cuerpo como una cuchilla cortando de adentro hacia afuera. «Señorita». Ethan lloró, luchando en el agarre del guardia. «Por favor, no la golpees más. Por favor, no la lastimes. Ella no hizo nada malo, solo me estaba salvando». Carlos se giró hacia el chico, un destello de interés iluminando sus ojos. «Ella te salvó». Él se acercó a Ethan y Meera sintió su sangre congelarse de terror. «No», ella trató de gritar, aunque salió como un susurro ronco. «No lo toques. Hazme lo que quieras a mí. No lo toques». Carlos se rió y la miró de nuevo. «Parece que realmente te importa este chico». Él asintió a uno de los hombres. «Gópeala. Deja que el chico mire». Los golpes llovieron como una tormenta. Meera se encogió hacia adentro, tratando de proteger lo que podía, pero eran demasiados, demasiado fuertes, demasiado brutales. Ella sintió sus labios partirse, sus ojos hincharse cerrados, otra costilla agrietarse bajo el asalto. Ella escuchó a Ethan sollozando, rogando, suplicando que se detuvieran. «Por favor», el chico lloró, su voz rompiéndose. «Por favor, no la golpeen más. Seré bueno. No correré de nuevo. Por favor, déjenla ir». Y a través de la agonía, a través del sabor de la sangre y las lágrimas, Meera vio la cara de Ethan. Un niño llorando por ella, rogando por ella, sufriendo por ella. Por primera vez en su vida, alguien estaba llorando por Meera Reyes. El rugido de los motores rasgó la noche como un trueno. Carlos se congeló a mitad del puñetazo, girándose hacia la puerta del almacén con la expresión de un animal que acababa de oler a un depredador más grande. Meera yacía en el suelo, sus ojos hinchados apenas capaces de enfocar, pero ella podía oírlo. No un vehículo, no 2. Docenas de motores rugiendo a la vez,
neumáticos rechinando sobre la grava, puertas abriéndose de golpe y cerrándose. ¿Qué diablos es eso? Uno de los guardias gritó, su voz temblando. «Hay un ejército ahí fuera». Las puertas del almacén fueron abiertas de una patada con un estruendo ensordecedor. Los faros inundaron el espacio, brillantes como la luz del día, y Meera tuvo que cerrar los ojos con fuerza. Cuando ella los abrió de nuevo, los vio. Docenas de hombres con trajes negros entraron en el almacén, cada uno llevando un rifle de asalto, moviéndose con la precisión y disciplina de fuerzas especiales. Ellos no gritaron, ellos no amenazaron. Ellos simplemente avanzaron y rodearon el espacio, fríos y eficientes como una máquina. Carlos buscó su arma, pero antes de que pudiera apuntarla a cualquier parte, 3 rifles ya estaban apuntando a su cabeza. A sus hombres no les fue mejor. En menos de 10 segundos, toda la tripulación de Carlos había sido desarmada y forzada de rodillas, con las manos entrelazadas detrás de sus cabezas. Entonces él entró. Meera no sabía cómo supo al instante que él era el líder. Quizás fue la forma en que los hombres se separaron automáticamente para abrirle camino. Quizás fue la forma en que el aire en el almacén pareció espesarse en el momento en que él apareció. Quizás fue el aura de poder absoluto envuelta alrededor de él como una armadura invisible. Él era alto, de hombros anchos, cabello oscuro peinado hacia atrás, su cara tallada en mármol, con líneas afiladas y ojos del color de una tormenta invernal. Él vestía un traje negro de 3 piezas, impecable hasta la última puntada, como si hubiera salido de una sala de juntas en lugar de asaltar una fortaleza de cartel. Y su cara no mostraba emoción, ni ira, ni miedo, nada en absoluto. Solo la fría vacuidad de alguien que había visto demasiada oscuridad para ser sacudido por ella. «Papá». La voz de Ethan rompió el silencio, ahogada y estallando a la vez. «Papá». El hombre se giró hacia el sonido, y por primera vez algo cambió en su cara de piedra, dura. Ethan se liberó del guardia que lo sostenía y corrió hacia su padre con piernas temblorosas. El hombre cayó de rodillas y atrapó a su hijo. Y cuando sus brazos envolvieron el pequeño cuerpo de Ethan, Meera vio el muro de hielo alrededor de él resquebrajarse solo por un momento. Solo un destello de dolor y alivio y el amor más puro imaginable. Luego desapareció y la cara de piedra regresó. Pero Meera lo había visto. «Papá está aquí ahora», el hombre murmuró en el cabello de su hijo, su voz baja y áspera. «Estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño». Ethan sollozó contra el pecho de su padre. Pequeños sonidos rotos amortiguados por la cara. Estaba tan asustado, papá. Me golpearon, me encerraron en la oscuridad. Pensé que iba a morir. Lo sé, el hombre dijo, y su voz llevaba algo más aterrador que ira. Una promesa, y pagarán por ello. Cada uno de ellos. Él levantó a Ethan y lo colocó suavemente en los brazos de un hombre mayor que estaba cerca. Meera pudo decir que era un guardaespaldas de confianza por la forma en que sostenía al chico, cuidadoso pero firme, y por la forma en que retrocedió hacia la puerta, protegiendo a Ethan de lo que estaba a punto de suceder. Entonces el hombre se volvió hacia Carlos, y Meera vio la muerte en esos ojos grises. «Carlos Méndez», él dijo con calma, como si estuviera leyendo de un menú. «Secuestraste a mi hijo, lo encerraste en un sótano, lo golpeaste». Cada palabra aterrizó con aterradora precisión. «¿Sabes quién soy? ¿Blackwood?» Carlos tartamudeó, su cara sin color. «¿Roman Blackwood? No lo sabía. Juro que no sabía que el chico era tu hijo». El hombre llamado Roman no dijo nada. Él simplemente sacó una pistola de la funda a su lado.
una pistola plateada brillando bajo las luces y la apuntó a la rodilla de Carlos. El disparo crujió como un trueno. Carlos gritó y se desplomó, agarrándose la rodilla ahora rociando sangre. Eso es por los 2 días que mi hijo pasó encerrado en la oscuridad. Roman dijo, su voz aún tranquila. El arma disparó de nuevo. La otra rodilla. Carlos aulló hasta que su voz se rompió, retorciéndose en el suelo como un gusano cortado por la mitad. Y eso es por los moretones en su cara. Roman pasó por encima del cuerpo convulsionante de Carlos, como si no fuera más que basura en el suelo. Llévenselo, él ordenó a sus hombres. Todavía no he terminado con él. Entonces él se detuvo. Sus ojos grises barrieron el almacén y se posaron en Mira. Ella yacía en el suelo, la cara magullada, los labios partidos, la chaqueta empapada de sangre. Ella parecía un infierno. Ella se sentía peor, pero ella encontró su mirada sin parpadear, sin retroceder. Ella me salvó. Ethan de repente habló desde los brazos del guardaespaldas. Ella me salvó, papá. Ellos la golpearon porque ella no me dejaría. Roman miró a Miera y por primera vez ella vio algo más que vacío en sus ojos. Curiosidad y quizás solo un rastro de respeto. ¿Quién es ella? Él preguntó, nunca quitándole los ojos de encima. El guardaespaldas negó con la cabeza. No sabemos, señor. Sin registro. Ningún vínculo con ninguna organización. Ella es solo una chica del Distrito 9. Roman se acercó y se arrodilló junto a Mira. Su cara estaba a pulgadas de la suya, y ella podía oler colonia cara y pólvora. ¿Por qué? Él preguntó, su voz baja y áspera. ¿Por qué arriesgar tu vida por un niño que no conoces? Mira lo miró directamente a esos ojos grises tormentosos y respondió con la verdad. Porque nadie debería tener que sufrir solo, especialmente los niños. Roman la estudió por un largo momento, su expresión indescifrable. Entonces él se puso de pie y se volvió hacia sus hombres. Llévensela con nosotros. Él ordenó. Llamen al Dr. Cross y asegúrense de que viva. Luz fue lo primero que Miera notó cuando abrió sus ojos. No el brillo tenue del miserable estudio que compartía con Sophie. No el resplandor áspero de las linternas de Carlos. Esta era luz solar natural, cálida y suave, filtrándose a través de cortinas de seda blanca y derramándose en una habitación en la que Miera nunca había imaginado que entraría. Ella estaba acostada en una cama enorme, más grande que todo el estudio que ella y Sophie alquilaban. Las sábanas de algodón egipcio eran tan suaves, ella sentía como si estuviera flotando en nubes. Paredes color crema la rodeaban. Pinturas al óleo colgaban con una elegancia tranquila. Muebles de roble finamente tallados llenaban el espacio. Esta habitación valía más que todo lo que Miera había poseído en su vida combinado. Ella trató de sentarse y el dolor le recordó que nada de lo que había sucedido era un sueño. Su hombro izquierdo estaba cuidadosamente vendado, su brazo asegurado en un cabestrillo. Sus costillas derechas estaban envueltas firmemente con cinta médica. Cada respiración aún dolía, pero ya no apuñalaba como un cuchillo. Ella podía sentir pequeños apósitos en su cara donde sus heridas habían sido tratadas. Alguien la había cuidado. Alguien la había salvado. Estás despierta. La voz de un hombre vino de la esquina de la habitación. Miera giró su cabeza y vio a un hombre de unos 50 años sentado en un sillón, un libro de texto médico descansando en su rodilla. Él vestía una camisa blanca con las mangas remangadas, una bolsa de cuero de doctor a sus pies. Su cara era amable, cabello salpicado de gris, ojos detrás de gafas con montura dorada, observándola con la atención tranquila de alguien acostumbrado a cuidar a los demás. Soy el doctor Nathan Cross.
Él dijo, de pie y moviéndose a su lado de la cama. Dormiste por casi 20 horas. Tu cuerpo necesitaba descanso después de todo lo que ha pasado. 20 horas. Mera repitió con voz ronca. Sophie, mi hermana. Ella trató de levantarse con dificultad, el pánico surgiendo. Tengo que ir a casa. Ella está enferma. Ella me necesita. El doctor Cross suavemente presionó una mano en su hombro derecho, manteniéndola abajo. Cálmate. Tu hermana está a salvo. El señor Blackwood envió gente a tu apartamento para informarla. Alguien está con ella ahora. Mera lo miró fijamente, la incredulidad inundando su cara. ¿Cómo sabe él lo de Sophie? El señor Blackwood lo sabe todo, dijo el doctor Cross, su voz llevando una mezcla de respeto y miedo silencioso. Por eso él es el hombre que dirige esta ciudad. Antes de que Mira pudiera preguntar más, la puerta se abrió de golpe y una pequeña figura entró corriendo, yendo directamente a la cama y subiendo para envolver sus brazos alrededor de ella. «¿Estás despierta?», Ethan exclamó, su cara magullada limpia, pequeños vendajes cubriendo los rasguños. Él vestía pijamas azules nuevos, su cabello peinado cuidadosamente, pero sus ojos aún tenían la preocupación de la noche anterior. Esperé todo el día. No quería dormir, pero me obligaron. Les dije que tenían que llamarme en el momento en que te despertaras. Mera sintió su corazón ablandarse por completo. Ella envolvió su brazo derecho alrededor de él, jalándolo cerca a pesar del dolor que protestaba con cada movimiento. ¿Estás bien?, ella preguntó, estudiando su cara, revisando cada moretón y rasguño. ¿Te hicieron daño de nuevo? Ethan negó con la cabeza. Estoy bien. El doctor Cross me revisó. Papá dijo que tengo que descansar, pero yo solo quería estar aquí contigo. Él la abrazó más fuerte. Tuve miedo cuando me fui a dormir que desaparecerías. Tuve miedo de que fuera solo un sueño. Mera besó la parte superior de su cabeza, respirando el aroma limpio a champú fresco. Estoy aquí, ella susurró. No voy a ir a ninguna parte. El doctor Cross los observó con una sonrisa suave. Él no dejaría tu habitación en toda la noche, él dijo. El señor Blackwood tuvo que ordenarle que se bañara y desayunara. Incluso entonces, él regresaba cada media hora para ver si te habías despertado. Mira miró a Ethan, acurruñado contra ella como un pequeño gatito, buscando calor. Su pecho le dolió no por lesión, sino por algo mucho más profundo. Nadie se había preocupado por ella así en mucho tiempo, no desde que sus padres murieron en el incendio hace 15 años. El señor Blackwood quiere verte. El doctor Cross dijo, su tono volviéndose serio. Cuando te sientas lo suficientemente fuerte para hablar, se lo haré saber. Mira asintió, una tranquila inquietud asentándose en su pecho. Ella no sabía lo que Roman Blackwood quería de ella. Ella no sabía por qué el jefe mafioso más temido de la ciudad había traído a una chica desconocida del Distrito 9 a su casa. Pero ella sabía una cosa con certeza. Su vida estaba a punto de cambiar, y ella no estaba segura de estar lista para ello. Roman Blackwood entró en la habitación 2 horas después de que el doctor Cross hubiera terminado de cambiar los vendajes de Mira, y Ethan había sido persuadido por el mayordomo para ir a almorzar. Él no llamó a la puerta, él simplemente entró como si fuera el dueño del lugar, lo cual era. Él todavía vestía un traje negro impecable como la noche anterior, pero era uno diferente. Ni una arruga, ni un solo hilo fuera de lugar. Su cara dura como el mármol no había cambiado. Sus ojos grises tormenta aún fríos e ilegibles. Él jaló una silla al lado de la cama, se sentó y la estudió en silencio. Mera encontró su mirada sin parpadear. Ella no sabía qué decir,
No sabía lo que él quería. Ella solo sabía que el hombre sentado frente a ella podía ordenar su muerte con un asentimiento, y nadie en la ciudad lo cuestionaría. Mera Reyes, Roman finalmente dijo, su voz baja y áspera como un trueno distante. 27 años, huérfana a la edad de 12. 12 familias de acogida en 6 años. 3 trabajos al mismo tiempo. Una hermana de 17 años con una condición cardíaca congénita, necesitando $300,000 para cirugía y $12,000 en ahorros después de 5 años de trabajo. Él sacó un grueso expediente del interior de su chaqueta y lo puso sobre su rodilla. Mera lo reconoció inmediatamente. Era su vida, casi 2 centímetros de grosor, llena de documentos y fotografías. Ellos la habían investigado. En menos de 20 horas, ellos habían descubierto todo. Me investigaste, ella dijo. Su voz firme incluso mientras su corazón se aceleraba. Yo investigo a todos los que se acercan a mi hijo. Roman respondió sin disculparse. Así es como lo protejo. Él abrió el expediente y hojeó varias páginas. Tus padres murieron en un incendio en casa cuando tenías 12. Incendio provocado sospechado, pero no suficiente evidencia. Tú y tu hermana fueron colocadas en el sistema de acogida. Fuiste movida a través de 12 familias en 6 años. Él se detuvo en una página, sus ojos grises oscureciéndose. Gerald Morrison, quinta colocación de acogida. Viviste con él de los 13 a los 14. Registros médicos muestran que fuiste hospitalizada con lesiones por fuerza aguda en tu espalda. Mera sintió la cicatriz a lo largo de su columna quemar como si estuviera fresca. Ella no dijo nada. Ella no pudo. 21 puntos, Roman continuó, su voz aún pareja, pero algo peligroso burbujeando debajo. Corriste esa noche y te negaste a regresar. Él nunca fue acusado porque te negaste a testificar, porque sabía que nadie creería a una niña de acogida. Mera finalmente dijo, su voz aterradoramente tranquila. Y porque no quería que Sophie me fuera quitada, si testificaba, ellos investigarían a todas las familias de acogida. Sophie sería movida a otro lugar. Yo la perdería. La cicatriz no era tan importante como mi hermana. Roman la miró, y por primera vez Mera vio algo más que frialdad en sus ojos. No lástima, no simpatía, reconocimiento, como si él estuviera mirando en un espejo y viendo otra versión de sí mismo. Tú haces parkour, él dijo cambiando abruptamente de tema. Autodidacta desde que tenías 14. Tengo grabaciones de vigilancia tuya corriendo por los tejados del Distrito 9 por 5 años. Eres buena, muy buena. No he visto a nadie moverse como tú antes. Mera no sabía cómo responder a elogios de un jefe mafioso. Ella se mantuvo en silencio y esperó. ¿Por qué? Roman dijo, dejando el expediente a un lado y inclinándose más cerca. Esta es la única pregunta que necesito que respondas. ¿Por qué arriesgaste tu vida para salvar a un niño que no conocías? No tenías arma, no tenías aliados. Sabías que era territorio de los escorpiones. Sabías que te matarían si te atrapaban. Tenías una hermana esperando en casa. Una hermana que morirá si te vas. Entonces, ¿por qué? Mera miró a esos ojos grises tormentosos y vio genuina curiosidad debajo del hielo. Él no entendía. Él no podía entender por qué alguien con tan poco arriesgaría todo por un extraño. Porque sé lo que se siente, ella respondió, su voz quebrándose a pesar de sí misma. Sé lo que es estar encerrada en la oscuridad, esperando que alguien venga mientras nadie lo hace. Sé lo que es gritar hasta que tu garganta se desgarra y aún así nadie te oye. Sé lo que es perder la esperanza, creer que morirás sola y a nadie le importará. Ella hizo una pausa, tragando con dificultad.
Nadie vino a salvarme. Nadie nunca vino a salvarme. Tuve que salvarme a mí misma cada vez sola. Pero esa noche, cuando escuché a Ethan gritar, pensé en una niña de 12 años llorando en una casa en llamas hace 15 años. Pensé en una niña de 14 años corriendo por los tejados con sangre fluyendo por su espalda. Pensé en todas las noches que recé para que alguien viniera, alguien me oyera, alguien se preocupara. Ella encontró la mirada de Roman sin parpadear, sin retroceder. No pude marcharme, no porque sea valiente, sino porque no podría vivir conmigo misma si me convertía en el mundo que me hizo esto. La habitación cayó en silencio. Roman la estudió por un largo tiempo, su cara indescifrable. Pero algo estaba cambiando detrás de esos ojos grises tormenta. Entonces él se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando los jardines más allá. Hace 18 años, mi madre murió, él dijo en voz baja. Cáncer. Yo tenía 18, trabajando en un astillero en el Distrito 9, ganando 7 la hora. No suficiente dinero para tratamiento, no suficiente dinero para analgésicos. Ella murió en agonía en una cama vieja en un apartamento miserable. Y todo lo que pude hacer fue sostener su mano. Él se volvió hacia Mera y por primera vez, ella vio una grieta en el hielo. Jurí ese día que nunca dejaría que eso pasara de nuevo. No a nadie que me importe. Construí todo esto. Él hizo un gesto hacia la ventana, hacia el mundo exterior. Para no volver a ser impotente, él retrocedió a la cama y la miró. Eres más como yo de lo que te das cuenta. Mera Reyes. Y debido a eso voy a pagarte por salvar a mi hijo. Mera miró a Roman, insegura de lo que estaba esperando. Quizás una recompensa en efectivo, quizás un breve gracias y un viaje en taxi de vuelta al Distrito 9. Ella no esperaba lo que él dijo a continuación. Tu hermana necesita cirugía de corazón, Roman dijo. Su tono es tranquilo como si estuviera discutiendo el clima. 300,000 pesos. Yo pagaré todo. Mera parpadeó, segura de que había oído mal. ¿Qué dijiste? Dije que cubriré el costo total de la cirugía de tu hermana. Roman repitió sin dudar. Los mejores doctores de la ciudad, el mejor hospital, todo lo que ella necesita. No un préstamo, no una deuda. Esto es un regalo. Se sintió como si alguien le hubiera arrancado todo el aire de los pulmones a Mera. $300,000. Una suma que ella tendría que trabajar toda su vida para ganar. Una suma que ella había soñado cada noche durante los últimos 5 años. Una suma que salvaría la vida de Sophie. Y él lo estaba ofreciendo como si no significara nada. ¿Por qué?, ella preguntó, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por controlarla. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque salvaste a mi hijo. Roman respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Arriesgaste tu vida por un niño que no conocías. Te dispararon, te golpearon, casi te mataron. Podrías haberte ido en cualquier momento, pero no lo hiciste. Él se acercó, ojos grises fijos en los de ella. Ethan es todo lo que tengo. Él es la única razón por la que todavía me despierto cada mañana. Si no hubieras aparecido, lo habría perdido. Lo habría perdido todo. Entonces, $300,000 es un precio barato para pagarte por salvar la razón por la que vivo. Mera quería negarse. Ella quería decir que no necesitaba lástima, no necesitaba caridad, no necesitaba favores de un jefe mafioso. Pero entonces ella pensó en Sophie. Sophie acostada en ese miserable apartamento, su frágil corazón latiendo cada día como una cuenta regresiva. Sophie estaría muerta en 6 meses sin cirugía. Y Mera nunca ganaría ese dinero en 6 meses. Nunca. ¿Qué más? Ella preguntó porque sabía que siempre había más. Nadie regala $300,000 por nada.
El apartamento, Roman dijo. Tú y tus hermanas se mudarán de ese pozo de basura en el Distrito 9. Soy dueño de un edificio en el centro. Apartamento de 2 habitaciones, seguridad 24/7, completamente amueblado, gratis. Meera sintió su cabeza girar. Él le estaba dando todo lo que ella siempre había soñado. Salud para Sophie, un lugar seguro para vivir, una salida del Distrito 9, todo por una noche. Y a cambio, ella preguntó, ¿qué quieres de mí? Roman la miró y algo brilló en sus ojos grises. Quiero que trabajes para mí. Mira sintió la sangre en sus venas volverse hielo. Trabajar para ti, ella repitió. Para el sindicato Blackwood, para la mafia. Tienes un conjunto de habilidades raras. Roman dijo. Te mueves como un fantasma. Ves salidas donde otros solo ven paredes. Vas a lugares donde nadie más puede. Necesito gente como tú, mensajeros, reconocimiento, trabajos que requieren velocidad y discreción. No matar, no drogas, no armas, solo movimiento y observación. Mera se mantuvo en silencio, su mente corriendo a través de todo a la vez, trabajando para la mafia, convirtiéndose en parte del inframundo que había pasado toda su vida evitando. Pero si ella se negaba, ¿retiraría la oferta? ¿Sophie perdería su oportunidad de vivir? Sí acepto, ella dijo lentamente. Tengo condiciones. Roman inclinó su cabeza, la curiosidad parpadeando en su cara dura como piedra. Habla. No matar, Meera dijo con firmeza. No tráfico humano, no drogas, nada que involucre a niños. Entregaré. Reconoceré. Haré lo que necesites mientras no dañe a gente inocente. Si alguna vez me pides que cruce esas líneas, me iré. No importa qué, Roman la estudió por un largo momento. Y Meera pensó que él podría reírse en su cara. Una chica desconocida del Distrito 9, atreviéndose a establecer términos con el jefe mafioso más temido de la ciudad. Fue la cosa más imprudente que ella había hecho, solo superada por asaltar la guarida de Carlos Méndez para salvar a un niño. Pero Roman no se rió. En cambio, él asintió. Bien, él dijo, acepto tus condiciones. Meera parpadeó con incredulidad. ¿Estás de acuerdo? Así sin más. Nada es fácil aquí, Roman dijo, su voz llevando algo cercano al respeto. Tienes principios. Estás dispuesta a renunciar a todo para mantenerlos. Eso es raro en mi mundo. Eso es exactamente lo que necesito en alguien que trabaja para mí. Él extendió su mano. Meera la miró. La mano de un asesino, la mano de un capo, la mano de un padre que quemaría el mundo por su hijo. Entonces ella pensó en Sophie, en el nuevo apartamento, en un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Ella colocó su mano en la de él. Estoy de acuerdo. Roman cerró su agarre alrededor de la suya, y una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca, la primera sonrisa que Meera había visto en esa cara dura como el mármol. Bienvenida al sindicato Blackwood, Meera Reyes. Él dijo, de ahora en adelante, eres mía, y mi gente siempre está protegida. 3 meses pasaron como un sueño que Meera apenas se atrevía a creer que era real. La cirugía de Sophie fue un éxito en el mejor hospital de la ciudad, con un equipo de los mejores especialistas. Meera nunca podría haber imaginado pagar. La operación duró 8 horas y Meera se sentó en la sala de espera todo el tiempo. Sus manos se apretaron tan fuertemente que sus uñas dejaron marcas en sus palmas. Cuando el doctor salió y dijo que la cirugía había sido exitosa, ella lloró. Por primera vez en 15 años, Meera Reyes lloró de felicidad. Ahora Sophie se sentaba en su apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, haciendo su tarea junto a una ventana que daba a calles limpias y árboles verdes. Sus mejillas estaban rosadas, sus ojos brillantes, y por primera vez en su vida,
Ella podía subir un tramo de escaleras sin detenerse a tomar aliento. Sophie no sabía mucho sobre el trabajo de su hermana, solo que Mera trabajaba para una empresa de seguridad privada y ganaba un salario 10 veces más alto que sus 3 antiguos trabajos combinados. Mera no le mintió. Ella simplemente no dijo toda la verdad. Y Sophie, tan perspicaz como siempre, no preguntó. Ella solo abrazaba a su hermana cada noche cuando Mera regresaba a casa y decía, «Gracias por salvarme». Mera se convirtió en una leyenda en el inframundo, aunque nadie conocía su cara. La llamaban la sombra, la figura que se movía por los tejados de noche, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Ella entregaba paquetes críticos por la ciudad en tiempo récord. Ella reconocía ubicaciones a las que nadie más podía llegar. Ella subía los edificios más altos, se colaba por los huecos más estrechos y nunca era vista. Kieran Stone, la mano derecha de Roman, la había observado con la sospecha de un hombre que había vivido demasiado tiempo en ese mundo para confiar en nadie. Pero después de presenciarla completar su primera misión, entregando un disco duro que contenía evidencia de corrupción a un fiscal en 30 minutos a través de una zona de bloqueo policial, él asintió una vez y dijo solo 2 palabras. Impresionante. Fue el elogio más alto que Mera recibió de él. Ethan se convirtió en una parte inseparable de su vida. Él exigía verla todos los días. Corría a la puerta cada vez que ella llegaba a la propiedad Blackwood para presentarse. La arrastraba de la mano para mostrarle dibujos de la escuela. Le contaba sobre los libros que estaba leyendo. Le hacía cientos de preguntas sobre todo. Desde por qué el cielo era azul hasta cómo podía saltar tan lejos. Mera le enseñó movimientos básicos de parkour en el jardín de la finca, y la risa de Ethan sonaba como campanas cada vez que aterrizaba un pequeño salto. Sus ojos ya no estaban vacíos. Ellos brillaban, llenos de vida y alegría. Y cada vez que Mera veía esa luz, ella sabía que había hecho lo correcto al arriesgar su vida para salvarlo esa noche. Y Roman, Mera no sabía cómo llamar lo que existía entre ellos. Él seguía siendo frío, seguía siendo aterrador, seguía siendo el jefe mafioso que toda la ciudad temía. Pero con ella, él era diferente. Él pidió su opinión en decisiones importantes. Él escuchó cuando ella habló. Él recordaba que a ella le gustaba el café negro sin azúcar y siempre tenía una taza esperando cuando ella venía a informar. Su conversación comenzó corta y profesional, luego lentamente se hizo más larga. Él le contó sobre sus años difíciles en el Distrito 9, sobre su madre, sobre cómo construyó su imperio de la nada. Ella le contó sobre noches corriendo por los tejados, sobre Sophie, sobre los sueños a los que había renunciado y los que aún llevaba. A veces, tarde en la noche, después de que Ethan se había dormido y la finca quedaba en silencio, ellos se sentaban en el balcón con vistas a la ciudad, sin decir nada, simplemente estando allí juntos. Y en esos momentos, Mera se dio cuenta de algo aterrador. Ella estaba desarrollando sentimientos por Roman Blackwood. No gratitud, no respeto, algo más profundo y peligroso. Algo que hacía que su corazón se acelerara cuando él entraba en una habitación. La hacía pillarse buscándolo en una multitud. La me hacía yacer despierta por la noche pensando en los ojos grises tormenta y la rara sonrisa en sus labios. Ella sabía que estaba mal. Roman era su empleador. Roman era un jefe mafioso. Roman era el hombre más peligroso que ella había conocido. Pero Roman también era el hombre que salvó a su hermana, que le dio una nueva vida, que la vio no como una huérfana inútil del Distrito 9, sino como alguien digno de respeto. Una noche, después de que ella completó un trabajo particularmente difícil, Roman la esperó en su oficina. Él le sirvió un vaso de licor caro
cuyo nombre ella no conocía, y lo levantó. A la sombra, él dijo, ojos grises fijos en ella con algo que ella no podía leer. Te has convertido en mi activo más valioso. Mira tomó un sorbo, sintiendo el calor deslizarse por su garganta. Ella debería haberle agradecido y haberse ido. Ella debería haber mantenido las cosas profesionales. Ella debería haber recordado que esta era una relación laboral y nada más. Pero cuando Roman se acercó, cuando ella pudo oler su colonia cara y algo que era puramente él, cuando los ojos grises tormenta la miraron como si ella fuera lo único en el universo, Mera no retrocedió. Ella no sabía quién se inclinó primero. Ella solo sabía que cuando sus labios tocaron los de ella, suaves y cuestionadores, ella no resistió. Y cuando él la jaló más cerca, más profundo y más intenso, ella respondió con cada sentimiento que había tratado de enterrar durante 3 meses. Esa noche, en la oficina con vistas a la ciudad, la sombra y el rey negro cruzaron una línea de la que ambos sabían que nunca podrían retroceder. La felicidad nunca duró para Mera Reyes. Ella debería haberlo